ofrezco la palabra al diputado Cristian Monkever. Gracias, presidente. A ver, primero que todo saludar a todos los colegas en esta inicio de año, parte del año legislativo. Ojalá que sea fructífero, como decía el ministro Larroulé. Y en lo que respecta a este proyecto de ley, varios comentarios, presidente. Yo creo que el informe que llevó adelante el diputado Burgos y el diputado Macaya, y los diputados Burgos y Macaya, fue bastante explicativo en lo que dice relación con los detalles del proyecto, los puntos que se abordan. El diputado Jaramillo recientemente planteaba unas dudas que ojalá yo intentaré tratar de resolver, ojalá otros también hagan lo suyo, sobre todo con el tema de la separación de bienes, pero hay temas que hay que recordar que son anteriores. Y dice en relación con el inicio de esta discusión parte con motivo de la Comisión de Chile Deporte. La Comisión de Chile Deporte y todo el escándalo que surge con motivo de Chile Deporte genera una agenda que mejora la calidad de la política, una agenda que llevó adelante la expresidenta Bachelet y que se anunció con bombos y platillos el año 2007, de los cuales muchos proyectos de ellos no han visto la luz y otros sí. Yo creo que todos los gobiernos, presidente, han tenido la intención y las ganas y el empuje de sacar adelante propuestas en esta materia. Y si uno revisa, desde el gobierno de Eduardo Frei y el gobierno de Ricardo Lagos también iniciaron esa discusión. Y el gobierno de la expresidenta Bachelet hizo lo propio con motivo, como decíamos, de los escándalos de Chile Deportes que terminaron con una agenda que mejoraba la calidad de la política. Y particularmente este punto no formó parte de esa agenda. Y eso es importante recordarlo. Y es importante recordarlo porque se hablaba mucho de los bienes, de los conflictos de interés, se hablaba mucho de los problemas que producían las personas que tenían muchos intereses creados, riqueza, cantidad de bienes de todo tipo y que podían influir en sus decisiones cuando estaban en la política. Y fue producto de eso y es importante recordarlo, lo tengo que recordar yo porque no lo van a hacer quienes lo hicieron, los diputados Cardemil y Jorge Burgos, y también en parte me tocó participar a mí, generamos una indicación a esta agenda legislativa y esa indicación buscaba una reforma constitucional que incorporaba y mejoraba los conceptos en esta materia. Nos hicimos cargo de un problema que era real, que estaba presente, que estaba en el ambiente y que el gobierno lamentablemente no lo había abordado como nosotros creíamos que había que abordarlo. Y fue precisamente a través de esa idea del diputado Cardemil junto al diputado Burgos que generamos una indicación legislativa que buscaba una reforma constitucional que generaba los principios que inspiran este proyecto de ley. Uno era mejorar la declaración de patrimonio y intereses. Eso era básico, necesariamente básico, porque la declaración de patrimonio y intereses que tenemos hoy día, todos sabemos cómo funciona, todos estamos obligados a hacerla, pero claramente poco aporta en profundidad, en información respecto de los bienes y de los intereses que cada parlamentario, en el caso nuestro, tenemos antes de iniciar nuestra gestión y cómo terminamos. Esto había que ampliarlo mucho más, había que ampliarlo a más autoridades y también a más cantidad de información que requiere la declaración de patrimonio y intereses. Y eso se hizo. Se hizo, por ejemplo, desde el punto de vista de bienes que están en Chile o en el extranjero, abarca un montón de sociedades que antes era imposible de cumplir. Por ejemplo, yo cumplía con mi obligación de informar solamente diciendo que era socio de una sociedad. Pero ¿qué pasa con esa sociedad hacia adentro, cuando uno la escarba un poco más? Claramente, ahí habían otras sociedades, otros bienes, y hoy día, a través de esta reforma, eso se va a lograr, se va a informar. Y yo creo que fue un punto importante. Posteriormente, uno mirando la Constitución, ve en el artículo 8º que incorporamos un segundo concepto, que era la obligación de establecer un fideicomiso. Y eso sí que fue una indicación parlamentaria del diputado Cardemil, y me invitó a mí a suscribirla, que dice relación con incorporar que en ciertos casos y en ciertas circunstancias van a haber ciertas autoridades, y así lo establecimos y así lo redactamos porque la ley iba a decir quién eran esas ciertas autoridades, cuáles eran esos ciertos casos, y eso es lo que estamos discutiendo hoy día, iban a estar sujetos a a entregar la administración de sus bienes a un tercero, que en parte ya muchas autoridades lo han hecho. En este gobierno muchas autoridades tomaron esa decisión y sin el amparo legal. Obviamente hoy día tenemos el amparo legal y ahí surge el famoso mandato general y el mandato diversificado. Que la diferencia entre los dos es simplemente, no digo semántica porque existe una diferencia. El segundo dice relación con la entrega de los bienes a un mandatario
para que liquide todos esos bienes y él invierta en diferentes lugares. El mandato general simplemente es para que administre los bienes que ya se tienen. Y posteriormente surge un tercer concepto, sí que eso es autoría de el diputado Burgos, y es importante señalarlo. Yo creo que son pocas las legislaciones en el mundo, sino nosotros la única, que obliga en ciertas circunstancias, cuando el mandato no es suficiente, obliga en ciertas circunstancias a vender, a enajenar ciertos bienes que la ley entiende que es imposible que no se produzca un conflicto de interés. Y ahí viene el catálogo de situaciones de cuándo se producen ese tipo de cosas, que fue realmente complicado poder llegar a un acuerdo de cuándo se producen ese tipo de cosas, porque es muy fácil, y yo debo ser de aquellos que no estaba convencido en esta obligación de enajenar porque tenía algún grado de inconstitucionalidad con relación al derecho de propiedad que puede también establecerse en la Constitución. Pero me fui convenciendo de que efectivamente el mandato en muchas oportunidades no es suficiente para impedir conflictos de interés, no es suficiente para impedir este tipo de situaciones, y surgimos con esta obligación de enajenar que yo creo, sin ánimo de equivocarme, que yo creo que Chile, y no sé si habrá otro país, es la única legislación en el mundo que obliga a enajenar en ciertos casos específicos y puntuales. Y por lo tanto es importante que se conozca esta historia de cómo surge este proyecto de ley que hoy día estamos discutiendo, y que tiene bastantes aspectos positivos. Ya señalábamos que yo creo que el aspecto más importante era no generar una barrera de entrada a quienes les interesa la política y a su vez tienen más bienes que otras personas. Porque si no nos olvidemos, los primeros proyectos de ley en esta materia, cuando uno los estudia, surgían, por ejemplo, con el diputado Chausson, que planteaba una barrera de entrada que era el $1.000.000. La persona que tuviera patrimonio superior a $1.000.000 iba a estar obligado a generar una suerte de mandato. La realidad de los patrimonios y los activos en Chile en los años 90, hoy día son muy distintos. Uno dirá, hoy día $1.000.000 vale quizás un par de propiedades o 3 o 4 propiedades en sectores acomodados en la región metropolitana o en el resto del país. Pues bien, en esa época no era tan así y se generaba una barrera de... sí, incluso me dice el diputado García, incluso menos de una propiedad en algunos casos, y tiene razón. Entonces ese concepto se cambió, y yo creo que lo que permitió que este proyecto de ley hoy día esté viendo la luz es que el concepto de la barrera de entrada que nosotros podíamos generar respecto al monto se cambió, porque este proyecto de ley lo que busca es impedir conflictos de interés. Y al impedir conflictos de interés se pone en situaciones que la ley establece y llega a la conclusión de que pueden haber conflictos de interés, y ahí, independiente de que yo tenga 10, 20, 30 o 40 como patrimonio, si se produce que con motivo de mi función y los bienes que yo tengo se va a producir un conflicto de interés, ahí la ley entra a regir. Y ahí va a ser necesario un mandato, ahí va a ser necesario vender en ciertos casos, independiente del patrimonio que yo tenga. Aquí yo creo que fue una buena solución, una solución interesante, que permitió que este proyecto siguiera avanzando, porque era el problema que teníamos. Respecto a la separación de bienes, diputado, espero poderle explicar, y yo me imagino que después el diputado Cardemil, el diputado Luchanz también lo va a ir complementando. Cuando nosotros discutimos este punto, llegamos a la conclusión que la separación de bienes necesariamente son dos patrimonios distintos. El patrimonio que tiene uno y otro de los cónyuges. A diferencia de la sociedad conyugal, que es un patrimonio único, donde hay comunidad de bienes y donde, como lo establece la ley, la mujer y el marido establecen un patrimonio común, que es la sociedad conyugal, y que todos los bienes forman parte de esa comunidad. Al nosotros establecer esa diferenciación, dijimos, muchas personas que entran en política, precisamente, toman decisiones como la separación de bienes al momento de administrar sus bienes, porque entienden que los bienes y el patrimonio de la mujer es distinto al del hombre. Y eso la diputada Sá me lo va a entender perfectamente. Entonces, y como son distintos, y como son cosas absolutamente indivisibles y que no tienen por qué mezclarse una con otra, llegamos a la conclusión de que eso debía respetarse porque hay muchas personas que entienden, ya sea mujer u hombre, que entran a la política, que entienden que tienen un patrimonio personal distinto y no tienen por qué confundirlo con el patrimonio de la persona que está actuando y trabajando en política. De hecho, yo estaba mirando aquí la legislación y incorporamos dentro de las declaraciones de patrimonio de las cosas que estamos obligados a establecer dentro de la declaración de patrimonio,
la de los hijos menores del declarante, pero siempre y cuando, primero que estén sujetos a patria potestad, ahí volvemos al mismo concepto, y que participen en conjunto con esta en las comunidades, empresas o sociedades referidas precedentemente. Vale decir, el hijo menor de edad que está sujeto a la patria potestad... Diputado Monker, está en el tiempo máximo. Ya. Termino al tiro, presidente, gracias. El hijo que está sujeto a la patria potestad y que participe en conjunto con vale decir, con su padre o con su madre en alguna de sus comunidades, empresas, también va a tener que obligar. Pero ahí volvemos al concepto, diputado Jaramillo, que hayamos conversado. Hay una conjunción de bienes en una misma masa, en una misma comunidad, y por lo tanto se confunden, y por eso es necesario informarlo. Ustedes me dirán ante esto que esto no impide que un político, una autoridad, traspase bienes a nombre de su marido o mujer, pero también lo puede hacer a nombre de un tercero, que tenga un patrimonio separado al propio, para que no se conozcan las cosas que él tiene. Por lo tanto, la confusión no está entre el marido y la mujer, la confusión está en que nosotros fijamos una línea divisoria entre patrimonios distintos versus comunidad de bienes y sociedades al momento del patrimonio que tiene una persona que se dedica a esta actividad. Yo sé que esta ley, presidente, es una ley que puede ser perfectible, pero creo que va en el camino correcto. Voy a terminar y creo que perfectamente podemos avanzar en su discusión, escuchar el debate, pero claramente creemos que después del trabajo que hemos llevado adelante, estas leyes son aquellas que duran 100 años y que requieren de flexibilidad, de prudencia y que no se van a modificar todos los días. Y por lo tanto aquí no estamos legislando para resolver problemas puntuales y específicos, sino yo me imagino que esta ley va a seguir regulando la situación patrimonial de quienes se dedican a esta noble labor durante muchísimos años más, y por eso creo que hay que apoyarla y nosotros como bancada la vamos a apoyar. Muchas gracias. Gracias, diputado Monker. A continuación,